6 de la mañana con 54 minutos y hay una necesidad en el Banco Central de incrementar, de mejorar las reservas internacionales y por eso ha vuelto a ser pedida que se trate la ley del oro, que busca justamente comercializar nuestras reservas internacionales, nuestras reservas en oro, para poder generar así divisas. Pero bueno, vamos a escuchar cuál es la visión de esta ley, porque es para el Banco Central esto va a fortalecer las reservas internacionales y la explicación en este tema económico viene de la mano de Adriana Valle. Ella es gerente de operaciones internacionales del Banco Central. Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, cuéntanos un poco acerca del estado de las reservas internacionales. Han sido noticia la semana pasada y esta también están siendo marcadas por el tratamiento de la ley del oro en la Asamblea Legislativa, que ha sido recibida con cierta oposición por parte de grupos de partidos en contra del movimiento del socialismo, pero también por parte de grupos mineros ha sido rechazada. Piden que no sea tratada todavía hasta que pueda ser socializada y que pueda haber un consenso en cuanto a los artículos en esta ley. Así es, José Luis. Esta es una propuesta de ley que ha tenido como iniciativa en el Banco Central de Bolivia y ha sido presentada a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, por supuesto, desde el órgano ejecutivo. Se ha mandado para su respectivo tratamiento en la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley data de la gestión pasada, sí ha sido debidamente socializado con distintos actores mineros y de hecho considera varios aspectos y reivindicaciones de este sector aurífero. Bueno, el proyecto de ley tiene como principal objetivo el fortalecimiento de las reservas internacionales, tiene un contenido mucho más financiero y económico y no tanto del sector minero. ¿En qué consiste el proyecto de ley? En que el Banco Central se va a constituir en un actor más en la comercialización del oro en el mercado nacional. No existe un monopsonio o tampoco existe una obligatoriedad para que los cooperativistas auríferos le vendan necesariamente al Banco Central, sino que el Banco Central va a ser un comprador más en el mercado. Y bueno, estas compras de oro en el mercado local, como hemos visto en los últimos años, sus exportaciones han incrementado de manera importante y lo que se desea es captar este metal precioso para que sea destinado a las reservas internacionales una vez que se procese su fase de refinación y se convierta en oro monetario. O sea, el oro que se extrae normalmente es muy diferente del que se tiene en las reservas internacionales. ¿Nos puede comentar un poco acerca de este proceso, cómo se lleva adelante? Sí, efectivamente, Jorge Luis. El oro en bruto se procesa y pasa a una especie de fundición y se vuelve oro doré. Este oro doré todavía no se constituye en reserva internacional. El Banco Central de Bolivia va a encarar este proceso de refinación. Son unas cuantas entidades internacionales que están autorizadas en el mundo para realizar este proceso y bueno, son barras con calidad de buena entrega, ese es el término técnico, o en inglés son barras London Good Delivery Bars, que tiene esta cantidad mínima exigida a nivel internacional, que es el 99,5% de oro fino, y contando con esta certificación y este mínimo grado de pureza de las barras de oro, recién se constituyen y se registran como reserva internacional. Entonces, este oro refinado se llama oro monetario. Entonces, estaríamos pasando de un oro doré que se adquiere en el mercado nacional y luego de su proceso de refinación se vuelve un oro monetario con estas características que le menciono y se contabiliza como reserva internacional. A través, o mejor dicho, a partir de este oro, el Banco Central va a poder realizar operaciones financieras como actualmente las realizamos con las reservas actuales de oro. Y eso va a permitir que podamos comprar oro en el mercado nacional y vender oro en dólares en el banco, en el mercado exterior. Sí, sobre estas operaciones, Jorge Luis, de hecho, el Banco Central de Bolivia tiene la atribución constitucional que lo define el artículo
328 de la Constitución Política del Estado de administrar las reservas internacionales. También la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia señala cuáles son las atribuciones en cuanto a la administración de las reservas internacionales en su conjunto y, por supuesto, de manera particular de las reservas de oro. Entonces, actualmente el Banco Central ya tiene una atribución para realizar operaciones financieras con el oro. Sí existe una restricción muy particular y específica en cuanto a su pignoración, y para este fin sí se requiere de una ley específica y una aprobación legislativa, pero sí el oro debe ser visto como un activo externo más de las reservas internacionales, y como se constituye en un activo, pues también puede realizarse operaciones financieras de la manera que considere más conveniente el Banco Central, ya sea para objetivos de dotar liquidez en divisas a las reservas, de buscar mayor seguridad en un contexto de incertidumbre internacional, por ejemplo, o para diversificar los activos que tiene. Muy bien, ahora a continuación, si me permite, tenemos hoy en día la opinión pública se expresa a través de redes sociales y tenemos la opinión de algunos comentaristas, analistas económicos y políticos sobre esta operación que se planea o esta ley que se planea aprobar, que se busca su aprobación. Entonces vamos a dar lectura a estos tweets y le vamos a traspasar lo que opina. Aquí está el tuit de Carlos Alarcón que dice: el gobierno con la ley del oro quiere un cheque en blanco para dilapidar nuestras reservas físicas de oro, eludiendo la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada operación internacional que realice, violando el artículo 158, inciso 13 de la Constitución Política del Estado. Carlos Alarcón también tuitea: el ministro de Economía hace pocas horas señaló en la conferencia de prensa que la ley del oro no es para vender las reservas de oro del Banco Central. Miente. El artículo 9 de este proyecto permite convertirlas en divisas, las reservas en oro, es decir, también venderlas. La compra de oro por el Banco Central en Bolivia ya estaba permitida y regulada en la Ley 175 de Evo Morales de 2011. Al incluir en la Ley del Oro, el gobierno la usa como camuflaje o pantalla del principal fin que busca vender nuestras reservas físicas en oro sin aprobación de la Asamblea Legislativa. Bien, aquí está Gonzalo Chávez, un reconocido analista económico. Preocupación por el nivel de reservas internacional a 3.800 millones, 600 en divisa, el resto en oro. Gobierno impulsa la compra de oro, pero también abre candado para la venta de este. El foco está en uso de reservas, pero no en disminuir el déficit público, agujero negro que come divisas. Y finalmente tenemos al ex miembro del directorio del Banco Central, Gabriel Espinosa. Esto de comprar oro para conseguir dólares o recursos externos no es nuevo, y así como no es nuevo, tampoco suele ser muy bueno. El mejor ejemplo es Venezuela, la ruta del oro venezolano, cómo convertir billetes sin valor en lingotes con ayuda de Turquía. Bien, y con ese último tuit hemos leído algunas de las opiniones y visiones en relación a este tema. Y bueno, podemos empezar tal vez con Carlos Alarcón y las declaraciones del ministro de Economía. Lo que hablábamos ahora, sí va a permitir al Banco Central que pueda vender las reservas de oro, entonces. Sí, de hecho son operaciones financieras que ya el Banco Central actualmente tiene la atribución de hacerlas. ¿Por qué te digo esto, Jorge Luis? Porque el oro monetario, como señalaba, es un activo que forma parte de las reservas internacionales, y la ley nos da la atribución, la ley 1670 me refiero, la actual ley, de hacer operaciones financieras de la manera que considere más conveniente el Banco Central para el cumplimiento de su objeto y asegurar los pagos internacionales del país. Entonces, es muy explícita, sí, la ley actual del Banco Central en cuanto a la pignoración. Habla explícitamente que en caso de pignoración del oro, esto coloquialmente se puede entender como empeñar o poner en garantía el oro para determinado fin, se requiere necesariamente una autorización legislativa. Y independientemente de que este proyecto de ley sea promulgado o no, se va a requerir de esta ley para la pignoración del oro. Entonces, no se está modificando esta previsión que data de 1995, cuando ha sido promulgada la ley 1670.
Ahora bien, con relación a la venta de oro y su interpretación de que se estaría violando un artículo de la Constitución, de hecho, se está no sé, atribuyendo esta operación que pueda darse con el oro monetario de las reservas a una función que no corresponde, porque como te decía al inicio de la entrevista, más bien el Banco Central de Bolivia ya tiene la atribución constitucional de administrar las reservas internacionales y es en el marco jurídico del artículo 328 que se desarrollan todas estas funciones desde el Banco Central. Muy bien. Ahora, pasando un poco acerca de esta sensación que le va a dar a los mercados internacionales el hecho de vender nuestras reservas, ¿es una mala señal? No, en realidad no, Jorge Luis, porque los bancos centrales administran de esta manera sus reservas internacionales. Sin ir más lejos, te comento alguna experiencia de bancos centrales de la región. Por ejemplo, el Banco Central de Colombia en la gestión 2020, cuando evidenció mucha volatilidad en los precios internacionales del oro, realizó un proceso de análisis muy técnico, hizo una optimización de los rendimientos y riesgos de sus reservas internacionales y decidió vender 8 o 9 toneladas de oro en los mercados internacionales, que eran parte de sus reservas. Entonces, actualmente Colombia tiene una exposición muy baja dentro de sus activos internacionales al oro, precisamente porque ellos vieron demasiada volatilidad en este activo como para mantenerlo en sus reservas. También está el caso del Banco Central de Chile. Chile también antes tenía hace muchos años oro y debido a sus políticas de administración de reservas decidió vender todo el oro que tenía en sus reservas. Y esto no quiere decir que se vaya a desestabilizar o como algunos analistas decían que se está vendiendo las joyas de la abuela. Estas no son las joyas de la abuela, es un activo que sí respalda las operaciones internacionales de los países, pero que puede ser prescindido, como en el caso de Chile, por ejemplo. Entonces, Bolivia, por supuesto, tiene una relación histórica con las reservas del oro y el Banco Central no ha visto por conveniente realizar este tipo de operaciones hasta el momento, pero no debería de ninguna manera verse como una operación negativa. Es más, a partir de estos activos, Bolivia le podría dar más liquidez a sus reservas internacionales en divisas. Bien, bueno, ya finalmente, ¿cuándo sería usted considera un momento de preocupación? Porque si vemos los datos anteriores desde el 2014, el momento pico, digamos, cuando se encontraban nuestras reservas en 15.000 millones de dólares, sumadas ambas, y ahora que nos encontramos en menos de 4.000 o 3.800 millones y solamente 600 en divisas, ¿considera que es un dato preocupante, es un dato que no debe llamar la atención? ¿Cómo observa el dato de esta caída de las reservas? Bueno, de momento el Banco Central tiene la liquidez necesaria para asumir sus pagos internacionales, porque si bien los datos que mencionas, Jorge Luis, son correctos, también hay que verlo desde el punto de vista del flujo. No es simplemente un stock, una bolsa que se va a mantener en ese nivel y va a tender a la baja. Ha habido una dinámica internacional que ha llevado a este nivel. Esto se debió principalmente por el incremento del precio internacional del petróleo y esto ha conllevado un mayor envío de divisas hacia el exterior para el suministro de hidrocarburos, por ejemplo, pero también así como se efectúan en determinados periodos estas salidas de divisas, también se prevén ingresos. El Banco Central tiene como dato, por ejemplo, un dato de 3.500 millones de dólares en créditos contratados externos que en función a la ejecución física de los proyectos de inversión van a ir siendo desembolsados por los organismos internacionales y van a ingresar esas divisas. De la misma manera, hay proyectos de inversión que prevén que van a llegar divisas al país y es así como se debe ver, ¿no? En el día a día lo vemos en el Banco Central, cómo se mueven los flujos internacionales y así como hay salidas también hay ingresos. Entonces, todo va a depender de esta dinámica, cómo se vaya comportando en los próximos meses
y bueno, veremos también ahí los ingresos de divisas. Hay transferencias que procesan las entidades financieras, las transferencias por exportaciones, no solamente del sector público, sino también del sector privado, y también están los desembolsos de créditos externos. Así que esto se debe ver en su conjunto y teniendo en cuenta un flujo de fondos proyectado. Muy bien, le agradezco, Adriana, por toda la información brindada. Muchas gracias, Jorge Luis, y un saludo a tu audiencia a través tuyo. Muchísimas gracias. Adriana Valle es gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia, ahí tratando de despejar todas las dudas que se han generado sobre este proyecto de ley, sobre la estabilidad de las reservas internacionales. Usted dirá en base a lo que ha escuchado. Bien, tenemos más información importante en RTP Informa.